Buscaron durante 10 días, trajeron helicópteros, perros rastreadores, la Guardia Nacional, rastrearon cada centímetro del bosque, tocaron cada puerta, detuvieron cada auto en la Ruta 20. Durante 44 años, la familia creyó que Marcus Sullivan había sido secuestrado, arrebatado por un extraño, llevado a través de las fronteras estatales, perdido para siempre en el vasto y hambriento mundo más allá de su pequeño pueblo de Massachusetts. Estaban equivocados, él nunca se había ido, había estado allí todo el tiempo, enterrado en un lugar tan obvio que nadie pensó en buscarlo. Y el hombre que lo puso allí, él los había visto buscar. Suscríbete a Expedientes Fríos, donde la verdad siempre está más cerca de lo que piensas. La mañana del 14 de octubre de 1980 llegó fría y gris sobre Millbury, Massachusetts, ese tipo de día de otoño donde el cielo presiona bajo y pesado y el olor a humo de leña se desliza a través de los parques de casas móviles dispersos por los bordes del pueblo. Era martes, lo que significaba que la mayoría de los adultos en la comunidad de casas móviles Pine Ridge estaban en el trabajo o preparándose para salir, y el puñado de niños que vivían allí tenían el control del lugar durante unas preciosas horas antes de la hora de recogida de la escuela. Marcus Sullivan tenía 6 años. Tenía cabello castaño que su madre, Diane, mantenía largo porque los cortes costaban dinero. Llevaba una chamarra roja, cortavientos demasiado grande, heredada de un primo en Worcester, y zapatillas azules con las agujetas anudadas 2 veces. Su cara era redonda y pecosa, su diente frontal astillado por una caída del columpio oxidado, y su voz resonaba por todo el parque cuando se emocionaba. Marcus vivía con su madre y su hermana de 7 años. Jennifer, en un tráiler de ancho simple al final de Willow Lane, una de las calles de grava que atravesaban Pine Ridge. El tráiler era pequeño, 2 habitaciones, una cocina apenas lo suficientemente ancha para que 2 personas estuvieran lado a lado, una sala de estar con un sofá que se desplegaba en cama. Diane trabajaba 2 empleos, por las mañanas en el restaurante sobre la Ruta 20, por las tardes limpiando oficinas en el centro de Worcester. Salía del tráiler a las 6 de la mañana la mayoría de los días y no regresaba hasta después del anochecer. Una vecina, la señora Halloran, se suponía que debía vigilar a los niños, pero la señora Halloran tenía 68 años y era medio sorda, y mayormente solo se sentaba en su silla de jardín con un cigarrillo y un crucigrama, y confiaba en que Jennifer, responsable para su edad, mantendría a Marcus fuera de problemas. Jennifer hacía su mejor esfuerzo, era seria, pequeña para 7 años, con el mismo cabello castaño que Marcus, pero más liso. Usaba lentes con montura rosa que odiaba y llevaba un cuaderno a todas partes, anotando cosas que notaba, pájaros, placas, nombres de perros. Entendía que su madre estaba cansada y el dinero era escaso, que necesitaba portarse bien. Le preparó desayuno a Marcus esa mañana, cereal con lo último de la leche, y le dijo que podían jugar afuera, pero solo donde ella pudiera verlo. Pero Timothy Pratt tenía otras ideas. Timothy era el primo de Marcus, 6 años, robusto y ruidoso. Su familia vivía 3 tráileres abajo, y su madre Karen trabajaba de noche en una gasolinera y dormía de día. Timothy pasaba sus horas sin supervisión, y le gustaba así. Apareció esa mañana alrededor de las 10, golpeando la puerta con la palma. «Vamos», dijo cuando Jennifer abrió la puerta. «Vamos al bosque». Jennifer frunció el ceño. «No nos dejan». «Tu mamá no está aquí», dijo Timothy. «¿Cómo se van a enterar?» El bosque del que hablaba Timothy estaba justo más allá del borde del parque de tráileres, una densa maraña de robles y pinos que se extendía hacia el norte por aproximadamente un cuarto de milla antes de abrirse a tierras de cultivo. No era particularmente peligroso, sin acantilados, sin agua profunda, pero Diane había prohibido a Marcus y Jennifer jugar allí. Muy fácil perderse, decía, muy lejos de ayuda si algo pasaba. Demasiado cerca de la Ruta 20, donde camiones y autos rugían a 60 millas por hora y los conductores no siempre prestaban atención. «No creo que», comenzó Jennifer, pero Marcus ya se estaba poniendo su chamarra, su cara brillante de emoción. «Por favor, Jenny», dijo, «solo un ratito». Jennifer dudó.
Miró hacia el cielo gris, a la señora Halloran dormitando en su silla, a la sonrisa expectante de Timothy. Pensó en el cuaderno en su bolsillo, en lo aburrido que era quedarse en el jardín toda la mañana, en cómo Marcus había estado encerrado todo el fin de semana porque había llovido. Pensó en cómo su madre nunca lo sabría, siempre y cuando regresaran antes del almuerzo. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo por 1 hora, y quédense donde pueda verlos». Cruzaron la calle de grava y se metieron por un hueco en la cerca de malla ciclónica que marcaba el borde de la propiedad. El bosque estaba silencioso esa mañana, el suelo suave con hojas caídas que amortiguaban sus pasos. Jennifer caminó unos metros adentro y luego se detuvo, sentándose en un tronco caído con su cuaderno. Podía ver a Marcus y Timothy desde allí, dos pequeñas figuras moviéndose entre los árboles, sus voces llegándole en ráfagas de risas. Marcus había traído su juguete favorito con él, un pequeño camión de metal, rojo opaco con pintura descarapelada y ruedas que todavía giraban. Había sido de su padre una vez, o eso le había dicho Diane, aunque Marcus no tenía memoria de su padre, quien se había ido cuando Jennifer tenía 3 años y Marcus ni siquiera había nacido. El camión era lo único que Marcus tenía, que lo conectaba con un hombre que nunca había conocido y lo llevaba a todas partes, a la cama, a la mesa de la cocina, al jardín, lo rodaba por troncos y sobre rocas, haciendo ruidos de motor en su garganta, narrando escenarios elaborados que involucraban sitios de construcción y misiones de rescate. Timothy quería ir más profundo en el bosque. «Vamos», dijo tirando de la manga de Marcus, «vamos al árbol grande». El árbol grande era un roble a unos 100 metros adentro, masivo y medio muerto, sus ramas retorcidas en formas que parecían casi caras si entrecerrabas los ojos. Timothy había estado allí antes con algunos niños mayores del parque y le gustaba la forma en que lo hacía sentir valiente, como un explorador. «Jennifer dijo que nos quedáramos cerca», dijo Marcus mirando hacia atrás hacia su hermana. «Ni siquiera puede vernos desde aquí», dijo Timothy. «No seas bebé». Marcus no era un bebé. Siguió a Timothy más profundo en el bosque, agarrando su camión en una mano. Los árboles crecían más espesos aquí, la luz más tenue. Pasaron un carrito de supermercado oxidado, medio enterrado en hojas, un esparcimiento de latas de cerveza, una bolsa de basura rota, goteando algo oscuro y desagradable. Timothy corrió adelante gritando, y Marcus trató de seguirle el ritmo, sus zapatillas enganchándose en raíces y rocas, y entonces tropezó. No fue una mala caída, solo un tropiezo sobre una piedra medio enterrada, pero fue suficiente para enviar a Marcus hacia adelante sobre sus manos y rodillas. Su camión salió volando de su agarre y desapareció entre las hojas. Se sentó, sus palmas ardiendo, suciedad manchada por su chamarra, e inmediatamente comenzó a llorar. «Se perdió», gimió. «Mi camión se perdió». Timothy se detuvo y se dio vuelta. «Está justo ahí, tonto. Solo búscalo». Pero Marcus no podía verlo. Las hojas eran gruesas y marrones y el camión era pequeño, y no importaba cuán fuerte buscara, no podía encontrarlo. Comenzó a llorar más fuerte, su cara roja y manchada, su respiración viniendo en jadeos cortos. «No puedo irme sin él», sollozó. «No puedo. Era de mi papá». Timothy se arrodilló y pateó entre las hojas, pero tampoco pudo encontrar el camión. Marcus estaba girando ahora, dando vueltas en círculos frenéticos, sus llantos volviéndose más fuertes. Está bien», dijo Timothy frustrado. «Solo quédate aquí, voy a buscar a Jennifer, ella nos ayudará a buscarlo». Marcus asintió, hipando limpiándose la nariz con su manga. Timothy se dio vuelta y trotó de regreso hacia el borde del bosque, dejando a Marcus parado solo en la luz tenue, rodeado de árboles y silencio. Jennifer todavía estaba en el tronco, escribiendo algo en su cuaderno, cuando Timothy salió corriendo de la línea de árboles. «Marcus perdió su camión», dijo sin aliento. «Está llorando, no va a regresar sin él». Jennifer se puso de pie inmediatamente, su cara tensa de preocupación. «¿Dónde está?» «Junto al árbol grande, vamos». Corrieron de regreso al bosque juntos, el corazón de Jennifer latiendo fuerte. Llamó el nombre de Marcus mientras se movían entre los árboles, su voz aguda con pánico. Timothy la llevó al lugar donde había dejado a Marcus, pero cuando llegaron allí, Marcus no estaba. «Estaba justo aquí», dijo Timothy, su voz repentinamente pequeña.
Jennifer miró alrededor frenéticamente. El bosque estaba quieto y silencioso, sin sonido de llanto, sin chamarra roja cortavientos, sin niño pequeño buscando entre hojas. Llamó su nombre otra vez, más fuerte esta vez, y luego, otra vez, su voz quebrándose. Nada. Pasaron 5 minutos buscando antes de que Jennifer empezara a gritar. Pasaron 10 antes de correr de regreso. La voz de Jennifer estaba ronca, sus mejillas mojadas y Timothy callado, su valentía evaporada. La señora Halloran despertó con el sonido de gritos. Vio a Jennifer correr hacia ella, el pánico en cada línea de su cuerpo. «Marcus se perdió, está en el bosque y no puedo encontrarlo». La señora Halloran llamó al 911, luego fue de puerta en puerta por Willow Lane, hasta que media docena de vecinos salieron preguntando cómo ayudar. Para la 1 de la tarde, había 20 personas buscando en el bosque. Para las 2, el departamento del sheriff del condado de Worcester había enviado oficiales. Para las 3, Karen había despertado de su sueño y estaba de pie junto a la cerca con Timothy, quien no dejaba de decir, estaba justo allí, hasta que su madre le dijo que se callara. Diane llegó a casa del trabajo a las 4:30 y encontró el parque de tráileres lleno de autos policiales y gente que no conocía, y Jennifer sentada en los escalones del tráiler con una manta sobre sus hombros, llorando tan fuerte que no podía hablar. Tardó 5 minutos antes de que Diane entendiera lo que había pasado, y cuando lo hizo, algo dentro de ella se rompió tan completamente que nunca volvería a ensamblarse correctamente. «¿Dónde está mi hijo?», gritó. «¿Dónde está mi hijo?». Nadie tenía una respuesta. A las 5 de la tarde, el jefe adjunto del sheriff Martin Kowalski había establecido un puesto de comando temporal en el lote de estacionamiento de grava de Pine Ridge. Era un hombre grande con bigote gris y una voz que llevaba autoridad sin levantar el volumen, y había estado haciendo este trabajo el tiempo suficiente para saber que los primeros días de un caso de niño desaparecido eran críticos. Cada hora que pasaba reducía las posibilidades de encontrar al niño vivo. Cada minuto importaba. Entrevistaron a Jennifer primero. Ella estaba sentada en la parte trasera de un crucero, con Diane junto a ella, todavía envuelta en la manta, todavía llorando. El detective que la entrevistó era una mujer llamada Rita Owens, 20 y tantos años, recién promovida, haciendo su mejor esfuerzo para mantener su voz calmada y suave. «Jennifer», dijo, «necesito que me digas exactamente lo que pasó. Toma tu tiempo». Jennifer le contó todo, cómo Timothy había venido esa mañana, cómo habían ido al bosque aunque no debían, cómo Marcus había perdido su camión, cómo ella lo había dejado solo. «Es mi culpa», sollozó. «Es mi culpa. Se lo dije a mamá que lo cuidaría. Es mi culpa». Diane la abrazó con fuerza, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? Su hijo de 6 años se había ido y su hija de 7 años pensaba que era su culpa, y ambas cosas eran ciertas e insoportables al mismo tiempo. Entrevistaron a Timothy después, contó la misma historia más o menos. Sí, habían ido al bosque, sí. Marcus había perdido su camión, sí. Él lo había dejado allí y había ido a buscar a Jennifer. No, no había visto a nadie más. No, no había escuchado nada extraño. ¿Alguien estaba en el bosque con ustedes?, preguntó el detective Owens. ¿Vieron algún auto? ¿Escucharon voces? Timothy negó con la cabeza. «Solo nosotros». Pero eso no podía ser cierto, porque si solo eran ellos, entonces Marcus todavía estaría allí, perdido tal vez, asustado probablemente, pero allí, y no lo estaba. Los equipos de búsqueda trabajaron hasta bien entrada la noche. Trajeron focos, perros rastreadores, docenas de voluntarios del pueblo. Peinaron el bosque en una cuadrícula sistemática, llamando el nombre de Marcus, buscando cualquier señal, ropa, huellas, el pequeño camión rojo que había comenzado todo esto. Revisaron cada zanja, cada alcantarilla, cada edificio abandonado en un radio de 2 millas. No encontraron nada. A medianoche, el jefe adjunto Kowalski tomó la decisión de expandir la búsqueda. Si Marcus no estaba en el bosque, entonces alguien se lo había llevado, lo que significaba que necesitaban bloqueos de carreteras, puntos de control, un bolo para todo el estado. Lo que significaba que ya no estaban buscando a un niño perdido, estaban buscando a un niño secuestrado. La noticia llegó a los canales de televisión locales esa noche. Para el miércoles por la mañana estaba en el periódico.
niño de 6 años, desaparece del parque de tráileres de Millbury. Para el jueves había llegado al Boston Globe. Para el viernes había equipos de noticias nacionales acampando en Pine Ridge, entrevistando a vecinos, tomando imágenes del bosque, del tráiler de Diane, de la cerca de malla ciclónica con su hueco en la esquina. Diane se convirtió en un rostro familiar en la televisión, ojos hundidos, voz quebrada, suplicando a quien tuviera a su hijo que lo trajera a casa. «Por favor», dijo una y otra vez, «solo tráiganlo de vuelta. No haré preguntas, solo quiero a mi bebé de vuelta». Jennifer dejó de hablar, no dejó de hablar completamente. Todavía respondía cuando le hablaban, todavía comía cuando su madre le ponía comida frente a ella, pero dejó de iniciar conversaciones, dejó de escribir en su cuaderno, se sentaba en el sofá y miraba la pared y no lloraba, lo cual, de alguna manera, era peor que llorar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se arrastraron hacia meses, la Guardia Nacional fue llamada, docenas de soldados peinando el bosque y las tierras de cultivos circundantes con la precisión mecánica de hombres entrenados para no perderse nada. Trajeron helicópteros con cámaras térmicas, buzos para buscar en estanques locales y depósitos de agua, incluso un equipo con radar de penetración terrestre para verificar terreno perturbado. Nada. Entrevistaron a cientos de personas, vecinos, maestros, extraños que habían estado conduciendo por la Ruta 20 esa mañana, cualquiera que pudiera haber visto algo, escuchado algo, sabido algo. La oficina del sheriff estableció una línea directa y fue inundada con pistas, llamadas de personas que juraban haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Marcus en una parada de descanso en New Hampshire, en un centro comercial en Connecticut, en la parte trasera de una camioneta que se dirigía hacia el oeste por la Interestatal 90. Todas las pistas resultaron ser falsas. El primer sospechoso surgió a finales de octubre. Leonard Garrison, 37 años, antecedentes penales, drogas, allanamiento, exposición indecente en Vermont. Vivía solo a 3 millas de Pine Ridge. Un vecino llamó para informar que actuaba extraño desde la desaparición. Registraron su casa, encontraron drogas, pornografía, un revólver sin registrar, nada que lo conectara con Marcus. Lo interrogaron 8 horas, negó todo, coartada débil, dijo estar en casa, pero sin evidencia que lo pusiera en Pine Ridge. Lo arrestaron de todos modos. Después de 72 horas, lo soltaron. Para Navidad, la búsqueda activa había terminado, no oficialmente. El caso seguía abierto, los detectives seguían siguiendo pistas, pero los helicópteros se habían ido, los perros se habían ido, la Guardia Nacional se había ido. Pine Ridge volvió a ser silencioso, el hueco en la cerca fue reparado, la vida continuó, porque tenía que continuar, incluso cuando se sentía como una traición a Marcus, el solo respirar y seguir adelante sin él. Diane dejó su trabajo en el restaurante. No podía soportar las miradas, las preguntas susurradas, la forma en que las conversaciones se detenían cuando entraba en una habitación. Recogió trabajos de limpieza ocasionales, suficiente para mantener las cuentas pagadas. Apenas. Jennifer regresó a la escuela después de Acción de Gracias. Se sentaba en la parte trasera de la clase y no hablaba con nadie. Los otros niños aprendieron a dejarla en paz. Timothy se mudó con su padre en Springfield en enero. Karen decidió que necesitaba un nuevo comienzo, en algún lugar donde la gente no supiera lo que había pasado, donde su hijo no fuera ese niño que estaba con Marcus Sullivan cuando desapareció. Diane no la culpaba, tampoco la perdonaba. Dejaron de hablarse, los años pasaron, lentamente al principio, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en el luto, y luego, más rápido, a medida que el mundo seguía adelante y el caso de Marcus Sullivan se deslizaba de la conciencia pública al archivo de tragedias olvidadas. En 1985, Jennifer cumplió 12 años. Diane horneó un pastel. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina y fingieron que era un cumpleaños normal, y ninguna de las dos mencionó que debería haber una tercera silla, un tercer plato, un niño de 11 años que debería estar allí pero no estaba. En 1990, Jennifer se graduó de la preparatoria. Fue aceptada en UMass Boston con una beca completa.
Se mudó a un dormitorio en el campus y no regresó a Pine Ridge, excepto en las vacaciones. El tráiler se sentía demasiado pequeño ahora, demasiado lleno de ausencia, demasiado cargado de recuerdos que dolían demasiado para soportar. En 1995, Diane conoció a un hombre llamado Robert en el grupo de apoyo para duelo al que había comenzado a asistir. Él había perdido a su esposa por cáncer 3 años antes. Se casaron tranquilamente en el ayuntamiento, sin invitado, sin fiesta. Jennifer vino a la ceremonia y se alegró por su madre y no mencionó que se sentía como una traición, como si estuvieran todos simplemente fingiendo que Marcus nunca había existido. En 2000, Timothy Pratt murió en un accidente de motocicleta en Springfield. Tenía 26 años. Jennifer se enteró de Karen, quien llamó para decírselo, su voz quebrada al teléfono. Jennifer no fue al funeral. No sabía qué decir, cómo sentirse. Timothy había sido un niño. Era complicado. En 2008, Diane fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Etapa 3. Los doctores le dieron 2 años. Vivió 14 meses. Murió en un hospital en Worcester con Jennifer sosteniendo su mano y las últimas palabras que dijo fueron: «Dile a Marcus que lo siento». Jennifer la enterró junto a una lápida vacía que había comprado años antes, una pequeña piedra gris con el nombre de Marcus tallado en ella y las fechas 1974-1980. No había cuerpo debajo, solo tierra y esperanza y la obstinada negación de creer que su hermano estaba realmente perdido para siempre. Los años 2010 llegaron y se fueron. Jennifer se mudó a Portland, Oregon, para la escuela de posgrado. Consiguió un trabajo en la biblioteca de una universidad. Se casó con un hombre amable llamado David, que sabía sobre Marcus pero que entendía que algunas cosas eran demasiado dolorosas para hablar sobre ellas. Tuvieron una hija, Emily. Jennifer le contó sobre su hermano cuando Emily tenía 5 años, la edad justa antes de que Marcus desapareciera. «¿Tenías un tío?», dijo. «Su nombre era Marcus, era dulce y divertido y le encantaban los camiones. Algo malo le pasó cuando era pequeño y se perdió y nunca lo encontramos». Emily escuchó con ojos serios. «¿Todavía lo extraña?», preguntó. «Todos los días», dijo Jennifer. Para 2024, Marcus Sullivan había sido un caso sin resolver durante 44 años. El archivo estaba polvoriento y grueso, lleno de informes y entrevistas y pistas muertas. De vez en cuando llegaba un nuevo detective o cuando un caso similar aparecía en las noticias, alguien lo sacaba y le daba otra mirada. Pero los años habían sido crueles con la evidencia. Los testigos habían muerto o se habían mudado. Las memorias se habían desvanecido. El rastro, si es que alguna vez hubo uno, estaba más frío que frío. Y luego, en octubre de 2024, un equipo de demolición llegó a Pine Ridge Mobile Home Community. El parque había estado vacío durante 5 años, el último residente mudándose en 2019. Los tráileres habían sido removidos uno por uno, vendidos o desechados, y todo lo que quedaba era el pavimento agrietado, las líneas de servicios viejas, el esqueleto de un lugar donde una vez habían vivido familias. La ciudad había vendido la tierra a un desarrollador que planeaba construir un minicentro comercial, una tienda de conveniencia, una pizzería, un Planet Fitness. La demolición comenzó en la segunda semana de octubre. Arrancaron el pavimento, excavaron las líneas de servicios, limpiaron la tierra. Y el 21 de octubre de 2024, la excavadora de Dave Morrow golpeó algo que no debería estar allí. Se sentía mal, fue lo primero que pensó. El sonido era malo, la resistencia era mala. Detuvo la máquina y bajó para mirar, y lo que vio lo hizo retroceder tan rápido que tropezó y cayó de espaldas en el barro. Huesos, pequeños, humanos, envueltos en los restos podridos de lo que podría haber sido una manta o una lona, y junto a ellos, medio enterrado en la tierra, un pequeño camión de metal rojo con pintura descarapelada. Dave Morrow vomitó 2 veces antes de que sus manos dejaran de temblar lo suficiente para marcar el 911. La Policía Estatal de Massachusetts llegó en 30 minutos. Para el final del día, el sitio había sido acordonado. Un forense estaba en camino y alguien en la oficina del sheriff había comenzado a buscar en viejos archivos de personas desaparecidas buscando casos que involucraran niños pequeños, Pine Ridge y el año 1980.
No tomó mucho tiempo encontrar a Marcus Sullivan. Jennifer recibió la llamada en su oficina en Portland un miércoles por la tarde. Era una detective de la Unidad de Personas Desaparecidas de Massachusetts, llamada Sarah Chen, y su voz era cuidadosa y profesional y tierna al mismo tiempo. «Señora Reeves», dijo, «soy la detective Chen de la Policía Estatal de Massachusetts. Estoy llamando sobre su hermano, Marcus Sullivan». Jennifer dejó de respirar. Por un momento, no pudo recordar cómo. El mundo se había reducido a esas 5 palabras sobre su hermano, Marcus Sullivan, y nada más existía. «Lo encontramos», dijo la detective Chen. «Encontramos a Marcus». El vuelo de Portland a Boston tomó 6 horas. Jennifer no recordaba nada de él. No recordaba pasar por seguridad, no recordaba abordar el avión, no recordaba despegar o aterrizar. David había querido venir con ella, pero ella dijo que no. Necesitaba hacer esto sola. La detective Chen la recogió en el aeropuerto. Era una mujer de unos 40 años, cabello negro corto, ojos que habían visto demasiadas cosas malas, pero que aún mantenían algo de calidez. Manejó a Jennifer al sitio sin hablar mucho, dejándola procesar, dándole espacio. «¿Dónde estaba?», preguntó Jennifer finalmente. Su voz sonaba rara en sus propios oídos, hueca y distante. «En Pine Ridge», dijo Chen, «debajo del estacionamiento». Jennifer giró para mirarla. «¿Qué?» «Estaba enterrado debajo del pavimento», dijo Chen en voz baja, cerca de donde solía estar su tráiler. El equipo de demolición lo encontró cuando empezaron a excavar. Todo el tiempo. Había estado allí todo el tiempo. Mientras buscaban en los bosques, mientras revisaban los estanques, mientras detenían autos en la Ruta 20, mientras Diane lloraba en la televisión, mientras Jennifer dejaba de hablar, mientras los años pasaban y la esperanza se marchitaba y se convertía en polvo. Él había estado allí, a 50 metros de donde ella dormía cada noche. «¿Cómo murió?», preguntó Jennifer. Chen vaciló. «Los forenses todavía están trabajando en eso, pero basándose en la posición del cuerpo y las lesiones en el cráneo, no sufrió mucho. Fue rápido». Esa era la mentira amable que los detectives decían a las familias. Jennifer había leído suficientes artículos de crímenes reales para saber eso, pero la aceptó de todos modos porque necesitaba creerlo. Necesitaba creer que Marcus no había tenido miedo, no había llorado por ella, no había pasado sus últimas horas preguntándose por qué su hermana no venía a salvarlo. El sitio todavía estaba acordonado cuando llegaron. Cinta amarilla, carpas blancas, docenas de personas en trajes protectores trabajando meticulosamente. Chen llevó a Jennifer hasta el borde de la cinta, pero no más cerca. «Está allá», dijo Chen señalando una carpa al fondo. «Si quieres verlo, el sitio, no a él. Puedo arreglarlo, pero no tienes que hacerlo». Jennifer negó con la cabeza. No necesitaba verlo. Podía imaginarlo demasiado bien. Un hoyo en la tierra, huesos pequeños, el camión rojo que Marcus amaba más que cualquier otra cosa en el mundo. «¿Quién lo hizo?», preguntó. «Todavía no lo sabemos», dijo Chen, «pero lo vamos a averiguar, lo prometo». Jennifer había escuchado esa promesa antes. 44 años atrás, docenas de detectives la habían hecho. Ninguno la había cumplido, pero Chen era diferente. Jennifer podía sentirlo. Había algo en sus ojos, una determinación feroz que iba más allá del simple deber profesional. «Necesito hacerte algunas preguntas», dijo Chen. «Sé que es difícil, pero mientras más recordemos sobre ese día, mejor oportunidad tenemos de encontrar quién hizo esto». Se sentaron en el auto de Chen y Jennifer le contó todo otra vez, la misma historia que había contado a la detective Owens en 1980, a los investigadores privados que Diane había contratado en los años 90, a los periodistas que ocasionalmente revivían el caso en aniversarios, Timothy tocando la puerta, yendo al bosque, Marcus perdiendo su camión, dejándolo solo. «¿Viste a alguien más ese día?», preguntó Chen. «¿Algún auto? ¿Alguna persona que no conocías?». Jennifer cerró los ojos tratando de recordar. 44 años era mucho tiempo. Su memoria del día era como una fotografía descolorida, los bordes borrosos, los detalles perdidos. «Había un camión», dijo lentamente, «verde oscuro. Estaba estacionado cerca del borde del parque esa mañana. No pensé nada de ello en ese momento, pero después, cuando la policía preguntó,
Lo recordé, se lo dije a la detective Owens. Chen escribió, ¿qué tan cerca del bosque? Tal vez a 50 metros. Estaba junto al tráiler de los Pratt. ¿Viste quién estaba conduciendo? Jennifer negó con la cabeza. No, solo lo recuerdo ahí. No sé por qué, solo se quedó en mi mente. Chen asintió. ¿Algo más? ¿Algo inusual? No importa cuán pequeño parezca. Jennifer pensó. Había un hombre, dijo finalmente. Trabajaba en mantenimiento o algo así. Siempre estaba arreglando cosas en el parque, tuberías, electricidad. Diane le pagaba en efectivo porque el propietario no hacía reparaciones. ¿Recuerdas su nombre? No, nunca lo supe, pero lo vi hablar con Marcus una vez. Le mostró cómo funcionaba una llave inglesa o algo así. Marcus pensó que era genial. Chen escribió más. ¿Qué aspecto tenía? 40 y tantos tal vez, cabello gris, constitución promedio, manejaba un camión. Jennifer hizo una pausa. Un camión verde oscuro. Chen levantó la vista bruscamente. ¿Estás segura? No, admitió Jennifer. No estoy segura de nada de eso. Fue hace tanto tiempo y he intentado recordar durante tanto tiempo que ya no sé qué es memoria real y qué es algo que inventé para llenar los vacíos. Está bien, dijo Chen suavemente. Voy a revisar todos los registros, todos los trabajadores de mantenimiento, todos los que tenían acceso al parque. Si este hombre existe, lo voy a encontrar. La detective Chen cumplió su palabra. Pasó 3 semanas revisando archivos antiguos, rastreando registros de empleo, entrevistando a antiguos residentes de Pine Ridge. El propietario del parque había muerto en 2003, pero su hija todavía tenía algunas cajas de papeleo en su garaje. Recibos, contratos de arrendamiento, registros de mantenimiento, y allí, en una hoja de papel amarillenta fechada en septiembre de 1980, estaba un recibo por 150 pagado a D. Clemons por reparación de plomería. David Clemons, 62 años, viviendo en un pueblo pequeño a 40 minutos de Millbury, jubilado, sin antecedentes penales, ninguna razón para sospechar, excepto por el camión verde oscuro estacionado en su entrada y el hecho de que había trabajado en Pine Ridge el mes antes de que Marcus desapareciera. Chen fue a su casa con 2 otros detectives. Clemons los dejó entrar sin dudar, ofreció café, actuó desconcertado cuando preguntaron sobre Marcus Sullivan. ¿El niño que desapareció? Dijo. Claro, recuerdo eso. Terrible. Toda la comunidad estaba devastada. Usted trabajó en Pine Ridge ese otoño, dijo Chen. Hice trabajos de mantenimiento por todos lados entonces, dijo Clemons. Plomería, electricidad, lo que necesitaran. Por eso no tengo antecedentes. Siempre trabajé en efectivo. Nunca reporté mucho. ¿Conocía a Marcus Sullivan? Clemons negó con la cabeza. No recuerdo haberlo conocido. Había muchos niños en esos parques. Todos se veían iguales para mí. Chen observó su lenguaje corporal. Calmado, relajado. Ninguna señal de engaño, pero eso no significaba nada. Los sociópatas eran buenos mintiendo. ¿Le importaría si registramos su camión?, preguntó. En absoluto, dijo Clemons. No tengo nada que ocultar. Registraron el camión. No encontraron nada. También registraron su casa con su permiso. Sótano, garaje, cobertizo trasero. Nada. Pero Chen no terminó. Obtuvo una orden para análisis de ADN, para registros telefónicos de 1980, si todavía existían, para registros financieros. Rastreó cada lugar donde Clemons había vivido en los últimos 40 años. Entrevistó a vecinos, a exempleadores, a cualquiera que pudiera recordarlo, y lentamente, meticulosamente construyó un caso. Clemons había trabajado en Pine Ridge regularmente durante el verano y otoño de 1980. Había estado allí el día que Marcus desapareció. Su camión, aunque había pasado por 3 camiones verdes desde entonces, coincidía con la descripción que Jennifer recordaba. Y lo más importante, cuando hicieron análisis forense en el sitio de entierro, encontraron fibras, viejas, degradadas, pero todavía analizables. Fibras de una manta que coincidía con una que Clemons había usado en su camión en 1980. No era prueba definitiva. El mismo tipo de manta era común, pero era suficiente para una orden de arresto. Lo arrestaron en noviembre de 2024, 44 años y un mes después de que Marcus Sullivan desapareciera. La noticia llegó a los medios en horas.
sospechoso arrestado en caso frío de 1980. La foto de Clemons apareció en todos los canales de noticias, un hombre mayor de aspecto ordinario con cabello gris y un cardigan azul, el tipo de persona que pasarías en la calle sin mirar dos veces. Jennifer vio la cobertura desde su hotel en Boston. No sentía triunfo, no sentía alivio, solo una pesadez aplastante, el peso de 44 años finalmente asentándose sobre sus hombros. Su teléfono sonó. Era Chen. ¿Viste las noticias?, preguntó. Sí. Quiero que sepas, esto no termina aquí. Vamos a construir el caso más fuerte posible. Vamos a asegurarnos de que pase el resto de su vida en prisión. ¿Confesó?, preguntó Jennifer. No, dice que es inocente. Dice que nunca tocó a Marcus, que las fibras deben haber llegado allí de alguna otra manera. ¿Le crees? Chen hizo una pausa. No importa lo que yo crea, importa lo que podamos probar, y vamos a probarlo. El juicio estaba programado para mayo de 2025. Jennifer voló de regreso a Massachusetts 2 semanas antes para reunirse con los fiscales. Se sentó en una pequeña oficina de conferencias con Chen y 2 asistentes del fiscal del distrito y repasaron su testimonio línea por línea. La defensa va a argumentar que tus recuerdos no son confiables, dijo el fiscal principal, una mujer llamada Rebecca Torres. Van a decir que tenías 7 años, que ha pasado casi medio siglo, que has contado esta historia tantas veces que ya no sabes que es real. Lo sé, dijo Jennifer, así que necesitas mantenerte firme, no elabores, no adivines. Si no recuerdas algo, di que no recuerdas, ¿entiendes? Jennifer entendía. Había leído suficiente sobre procedimientos judiciales para saber cómo funcionaba. La defensa intentaría desacreditarla, pintarla como no confiable, como alguien tan consumida por la culpa que inventaría cualquier cosa para culpar a alguien más. Pero la fiscalía tenía más que solo el testimonio de Jennifer. Tenían las fibras, tenían los registros que mostraban que Clemons había estado en Pine Ridge ese día, tenían el camión, aunque ya no era el mismo que conducía en 1980, y tenían algo más, una testigo. Su nombre era Carol Henderson y ella vivió en Pine Ridge en 1980, 68 años ahora, viviendo en Florida, pero recordaba ese día, recordaba ver un camión verde oscuro estacionado cerca de los Prates a mañana y recordaba ver a un hombre. No podía decir con certeza que era Clemons. Habían pasado demasiados años, llevando algo envuelto en una manta hacia el área de estacionamiento alrededor del mediodía. Pensé que estaba moviendo herramientas, dijo a la policía. Estaba haciendo reparaciones ese día. No pensé nada de ello. No lo había mencionado en 1980 porque no pensaba que fuera relevante. Pero ahora, con Marcus encontrado enterrado exactamente donde ella había visto a ese hombre cavando, era evidencia circunstancial. No era suficiente por sí sola, pero combinada con todo lo demás, era convincente. El juicio comenzó el 5 de mayo de 2025. Jennifer se sentó en la galería al lado de David y Emily. Chen estaba allí también, en la primera fila, su rostro serio. Clemons se declaró inocente. Su abogado argumentó que la evidencia era débil, que las fibras podrían haber venido de cualquier parte, que los recuerdos de Jennifer eran poco confiables, que Carol Henderson no podía identificar a Clemons con certeza. Mi cliente, dijo el abogado defensor, es un hombre inocente siendo convertido en chivo expiatorio por un departamento de policía desesperado por cerrar un caso frío de 44 años. Jennifer tomó la posición al tercer día, respondió cada pregunta calmadamente, con cuidado, sin elaborar. Sí, tenía 7 años, sí, había pasado mucho tiempo, sí, sus recuerdos podrían no ser perfectos, pero recordaba el camión, recordaba al hombre del mantenimiento, recordaba la última vez que vio a su hermano parado en el bosque llorando por su juguete perdido. El contrainterrogatorio fue brutal. El abogado defensor la empujó en cada detalle, señaló cada inconsistencia entre lo que había dicho en 1980 y lo que estaba diciendo ahora. No es cierto, dijo, que se ha culpado a sí misma por la desaparición de su hermano durante 44 años. Sí, dijo Jennifer, ¿y no es cierto que haría cualquier cosa para encontrar a alguien más a quien culpar? No, dijo Jennifer firmemente. Quiero encontrar a la persona que lo hizo, quien quiera que sea. El juicio duró 3 semanas.
El jurado deliberó durante 2 días. El 28 de mayo de 2025 regresaron con un veredicto: culpable, culpable de asesinato en segundo grado, culpable de manipulación de evidencia, culpable de causarle a una familia 44 años de agonía. Jennifer no lloró cuando leyeron el veredicto. Se sentó muy quieta, las manos dobladas en su regazo, y sintió algo dentro de ella que había estado apretado durante 4 décadas finalmente soltarse. Chen se giró para mirarla desde la primera fila. Sus ojos estaban húmedos. Asintió una vez. Lo hicimos, lo atrapamos. Clemons fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tenía 62 años. Moriría en prisión. Jennifer asistió a la audiencia de sentencia, escuchó a Clemons dar una última declaración alegando su inocencia, escuchó al juez condenarlo sin piedad y luego vio, mientras lo sacaban de la sala del tribunal, un anciano con esposas caminando hacia el resto de su vida en una celda. Se sintió vacía, no victoriosa, no aliviada, solo vacía, como si todo dentro de ella hubiera sido sacado, dejándola hueca. Afuera del juzgado, reporteros gritaban preguntas. Jennifer los ignoró. Chen la escoltó a un auto que esperaba, la llevó de regreso a su hotel. Se sentaron en el lobby por un largo rato sin hablar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Chen finalmente. No lo sé, dijo Jennifer honestamente. Pensé que sentiría algo, pero solo me siento cansada. Eso es normal, dijo Chen. El cierre es un mito. No hay tal cosa, solo hay lo que viene después. ¿Y qué viene después? Chen sonrió tristemente. Vivir con ello, encontrar una manera de seguir adelante, recordar a tu hermano como era, no solo como murió. Jennifer permaneció en Massachusetts otra semana. Fue al cementerio donde Diane estaba enterrada y se paró junto a la lápida vacía con el nombre de Marcus en ella. Lo encontramos, dijo en voz baja. Mamá, lo encontramos, y el hombre que lo hizo va a prisión. El viento sopló a través de los árboles. En algún lugar, un pájaro cantó. El mundo seguía girando, indiferente a su dolor, a su pérdida, al terrible peso del tiempo. La oficina del estado de Massachusetts exhumó los restos de Marcus de su tumba temporal y los enterró propiamente junto a Diane. Jennifer asistió al servicio, solo ella, David, Emily y Chen. Sin medios, sin multitudes, solo una familia finalmente poniendo a descansar a un niño que había estado perdido por demasiado tiempo. El ataúd era pequeño, tan pequeño. Jennifer puso su mano sobre él antes de que lo bajaran, tratando de sentir alguna conexión, algún sentido de que Marcus estaba realmente allí. Pero solo sentía madera fría bajo sus dedos. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, Marcus. Debería haberte cuidado mejor. La nieve caía suavemente a su alrededor, cubriendo las tumbas de blanco, y Jennifer se quedó allí hasta que no pudo sentir sus pies, despidiéndose de su hermano por segunda vez, y esta vez, finalmente, por última. En marzo de 2026, la Policía Estatal de Massachusetts implementó nuevos protocolos para casos fríos que involucraban niños. Sospechosos con cualquier historial de ofensas contra menores serían marcados automáticamente, sus propiedades y vehículos registrados minuciosamente, sus coartadas verificadas independientemente. Se llamó el Protocolo Marcus Sullivan y no lo traería de vuelta, pero tal vez, solo tal vez, evitaría que otro niño fuera enterrado en un estacionamiento mientras todos buscaban en la dirección equivocada. Jennifer regresó a Portland, regresó al trabajo, a su vida, a las rutinas que la habían mantenido funcionando durante 44 años, pero algo había cambiado. El peso que había cargado desde los 7 años era diferente ahora, todavía pesado, todavía allí, pero ya no aplastante. Sabía lo que pasó, sabía dónde estaba su hermano, sabía que no era su culpa. Comenzó a escribir otra vez, por primera vez desde niña, no en un cuaderno con cubiertas de plástico rosa, sino en su laptop tarde en la noche cuando no podía dormir. Escribió sobre Marcus, sobre Diane, sobre Timothy y la detective Chen y el camión verde oscuro y todas las oportunidades perdidas y sistemas rotos y la terrible aleatoriedad del duelo. No sabía qué haría con ello. Tal vez nada.
tal vez solo guardarlo para sí misma, una forma de dar sentido a algo que nunca podría tener sentido, pero escribió y en la escritura encontró algo que no había tenido en décadas. No cierre. Esa palabra era demasiado simple, demasiado ordenada, demasiado falsa, pero algo más tranquilo y más complicado, un final tal vez, o al menos un lugar para descansar. En lo que habría sido el 50º cumpleaños de Marcus, en octubre de 2024, Jennifer fue al bosque detrás de donde Pine Ridge solía estar. Los tráileres se habían ido ahora, reemplazados por un minicentro comercial y un Planet Fitness. Pero el bosque todavía estaba allí, sin cambios, los mismos robles y pinos que habían estado allí en 1980. Caminó entre los árboles hasta encontrar el lugar donde pensó que se había sentado todos esos años atrás, esperando que su hermano regresara. Se sentó en un tronco caído, tal vez el mismo, tal vez no, y abrió el cuaderno que había comprado solo para esto. Era pequeño, de espiral, con cubierta azul, no rosa. Tenía 51 años, no 7, pero aún así. Lo abrió a la primera página y sacó una pluma. Escribió: Marcus James Sullivan, 6 años, desapareció de este bosque el 14 de octubre de 1980. Fue encontrado el 21 de octubre de 2024. Está enterrado junto a nuestra madre en Worcester. Esta es su historia. Y luego, porque era todo lo que podía pensar hacer, porque era lo único que se sentía correcto, escribió todo lo que podía recordar sobre su hermano, su risa, su diente astillado, la forma en que siempre perdía sus juguetes, el sonido de su voz llamándola, la forma en que se veía esa mañana en su chamarra roja demasiado grande, emocionado de ir al bosque prohibido, sin saber que nunca volvería. Llenó 3 páginas antes de que las lágrimas hicieran demasiado difícil ver, y luego cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho y se permitió llorar. No los sollozos violentos y jadeantes de cuando encontraron su cuerpo, sino algo más tranquilo. Duelo, sí, pero también amor y memoria, y la feroz determinación de que Marcus Sullivan, quien había vivido 6 años y fue olvidado por el mundo durante 44 más, sería recordado, no solo como una tragedia, no solo como un caso frío resuelto, sino como una persona, un niño, un hermano, alguien que importó. Jennifer se puso de pie, sacudió la tierra de sus jeans y salió del bosque. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo naranja y rosa. Subió a su auto rentado y manejó al cementerio, y se sentó junto a la tumba de Marcus hasta que oscureció, y luego regresó a su hotel y durmió sin pesadillas por primera vez en 44 años. La mañana siguiente voló de regreso a Portland. Regresaría a Massachusetts una vez al año, en el cumpleaños de Marcus, para sentarse en el bosque y escribir en el cuaderno y visitar su tumba. Se convertiría en un ritual, una forma de aferrarse a él, de mantenerlo presente en un mundo que había seguido sin él. Pero por ahora fue a casa, abrazó a su hija, besó a su esposo, regresó al trabajo en la biblioteca universitaria, respondió correos y catalogó libros y ayudó a estudiantes a encontrar recursos para sus trabajos de investigación. Cosas normales, cosas pequeñas, las cosas que conforman una vida. Y en las tardes escribió sobre Marcus y sobre todos los otros niños desaparecidos cuyas familias todavía estaban esperando, todavía teniendo esperanza, todavía buscando. Escribió sobre las fallas del sistema y la importancia de nunca rendirse. Escribió sobre niños de 6 años en chamarras rojas y los monstruos que se esconden a plena vista. Y escribió sobre esperanza, no el tipo ingenuo que cree que todo saldrá bien, sino el tipo obstinado que sigue adelante incluso cuando no lo hará. El tipo que dice: te recordaré, contaré tu historia, no serás olvidado. Eso fue suficiente, tenía que ser suficiente, porque era todo lo que le quedaba por dar.